Última hora y atención porque es probable que de aquí a poco tiempo veamos reunidos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a su archienemigo Vladimir Putin. ¿Y dónde va a ser? Pues bien, vamos a estar viendo esta noticia a continuación, no sin antes pedirte que si es la primera vez que andas por aquí, te recomiendo encarecidamente suscribirte al canal porque estamos tocando y abordando noticias de actualidad muy interesantes que acontecen en nuestro mundo actual. Y es que habría dicho el presidente turco Erdogan que es probable que se dé una reunión entre el presidente ruso y el presidente ucraniano para llegar a nuevos acuerdos sobre el conflicto y es probable pues que esas conversaciones se den en Estambul y que también reúnan al presidente Donald Trump. Decía así la noticia: Putin reconoció posiciones diametralmente opuestas entre Ucrania y Rusia, pero dijo que mantiene abierto el diálogo. El presidente ruso aseguró que los equipos negociadores siguen en contacto permanente y que se prepara una nueva ronda de conversaciones en Estambul. Aquí lo veíamos, ¿no? A Vladimir Putin, que recientemente dio una conferencia para una rueda de prensa donde también estuvo tratando asuntos recientes pues que a él le repercuten, ¿no? Y sobre todo pues también hablando sobre los conflictos actuales de Oriente Medio, pero no es a lo que hemos venido, sino que nos queremos informar sobre todo de estos acontecimientos bélicos que se siguen dando a día de hoy en Ucrania, ¿no? Decía que el presidente ruso Vladimir Putin había declarado que los proyectos de memorandos presentados por Ucrania y Rusia durante las conversaciones celebradas en Estambul mantienen posturas completamente opuestas, pero confirma que esas negociaciones continuarán buscando puntos de entendimiento según la agencia de noticias Interfax. ¿Y de qué estamos hablando en concreto? Estamos hablando de que los soldados ucranianos caídos en Rusia van a ser exportados a su país pues para que puedan ser velados por sus familiares y que, bueno, al final, oye, darle cierta importancia ya que han defendido a su país, ¿no? Pues con cuerpo y alma, ¿no? Dice que los memorándums, como se esperaba, son diametralmente opuestos, pero esas negociaciones, bueno, lo que estábamos comentando, se van a llevar a cabo, muy probable, ¿no? Para abordar puntos de acercamiento. Veíamos que estarían hablando de que ambos gobiernos acuerdan proseguir el diálogo una vez finalicen esos intercambios de prisioneros y acciones humanitarias. Me refiero a la entrega de los cuerpos de los militares caídos en combate, esto es lo que señalaba anteriormente, señaló el presidente ruso, detallando que la entrega de los cuerpos tendrá lugar antes de la nueva ronda de negociaciones. ¿Vale? O sea que le están dando vital importancia a este suceso, ¿no? En general estamos listos para esto, añadió. O sea que tajante Vladimir Putin con su decisión y Erdogan va a facilitar ese encuentro, ¿no? Ahora lo veremos de manera detenida para que os quedéis con todo tipo de, de información, ¿no? El líder ruso subrayó la importancia del componente humanitario dentro de ese proceso de diálogo entre Moscú y Kiev. El componente humanitario es importante, decía. El componente es totalmente importante, decía el presidente ruso. Y fijaros porque estaban también haciendo un recuento sobre las víctimas. Se me ha ido ahora un momentito la página. Pero se estaba hablando de 3.000 a 6.000 soldados caídos que tendrían que ser pues exportados, ¿no? A Rusia. A Ucrania, perdón. Decía que el componente humanitario es importante ya que crea las condiciones para, como dicen los diplomáticos, debatir a fondo las esencias del problema, quien detalló que Rusia ya entregó a Ucrania más de 6.000 cuerpos de soldados muertos y está dispuesta a entregar cerca de 3.000 más. Corresponderá ahora a la parte ucraniana aceptar los cuerpos de sus soldados caídos. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Que damos por hecho, yo creo que no van a tener ningún tipo de impedimentos los ucranianos al aceptar, pues,
a sus soldados, ¿no? De hecho, también vemos como, por lo menos lo que a nosotros nos llega es que Ucrania, pues, es muy, bueno, Ucrania y todos los países, por lo menos deberían, ¿no? De ser, de mirar por lo suyo, ¿no? Y de tener cierta estima, cierto aprecio hacia los soldados, pues que se están jugando la vida y están batallando, pues, en su país, ¿no? Durante su intervención, el presidente ruso, y ahora vamos con lo importante, ¿no? Reiteró su disposición a celebrar la próxima ronda de conversaciones en Estambul y agradeció al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por su papel como anfitrión y mediador en las negociaciones bilaterales. Hablamos de que hace poco Vladimir Putin pues tuvo esa conferencia en Estambul y que Erdogan había dicho que sigue apoyando ese proceso pues con el objetivo de avanzar hacia el final del conflicto, ¿no? Erdogan tampoco quiere una guerra entre Rusia y Ucrania. Y pues dentro de lo que cabe, el hecho de también que vayan negociando estos países también les puede llevar a un entendimiento a futuro y que de esa manera, ¿no? Al final, pues aquí abarca un poquito la psicología de cada uno. El hecho de que tú estés negociando con una persona y entablando relaciones, pues puede alejar, digamos, separar ese odio, ese resentimiento y llegar al final del conflicto bélico, ¿no? El jueves Erdogan anunció que su homólogo estadounidense Donald Trump también ha mostrado esa disposición a reunirse próximamente en Turquía con el presidente ruso para abordar los últimos desarrollos del conflicto y examinar vías para llegar a un acuerdo. Hablamos de 4 países diferentes que podrían estar reunidos si todo sale como lo acordado, si no en ese mismo espacio-tiempo. Estados Unidos podría reunirse con Turquía, pues para hablar también del caso, ¿no?, que acontece entre Ucrania y Rusia. Nos despedimos por hoy, seguimos con las noticias de actualidad y recordad que si os ha gustado el vídeo compartáis el contenido para llegar a muchísima más gente y de esa manera estar más informados. Que tengáis muy buena tarde. Al habla Paul Cruise desde el canal Paul Cruise Noticias.